Bueno, yo soy nuevo en el CID, oficialmente me salió el traspaso desde Buenos Aires a Viedma a comienzos de este año, y la verdad es que la pandemia ha dificultado lo que es la inserción y sobre todo el conocer a las personas, así que estos seminarios me han venido genial y creo que ha sido una excelente iniciativa por parte de Estela y el resto de los organizadores. Así que además de que probablemente la línea de investigación es la más distinta a todas las que vienen viendo hoy, mi presentación va a ser también un poco diferente, ya que al principio voy a aprovechar para presentarme a mí. El título de mi línea de investigación es el que aparece ahora en pantalla: Estudio de los patrones de diversificación de la fauna neotropical, con énfasis en el cono sur de Sudamérica, análisis integral y comparativo de aves, lepidópteros y hormigas. Desde el 2010 estudio, o mi principal interés es entender y explicar cómo se genera y cómo se mantiene la diversidad animal en el neotrópico en general, que es la región que va desde el sur de México hasta Tierra del Fuego, y en Sudamérica en particular. Soy licenciado y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, investigador asistente de CONICET. Ingresé con el llamado de 2018, 2019 se me dio el alta, y como les decía, a comienzos del 2021 el traspaso a Río Negro. Trabajé desde mi tesina de grado hasta el ingreso en carrera y un año de pandemia también en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que lo mencionaron en una presentación anterior. Mi línea de investigación podría enmarcarse dentro de lo que es la biología evolutiva y el comportamiento animal. Trabajo principalmente con aves desde el 2010, y más o menos desde el 2013 en adelante empecé a expandir lo que son los horizontes taxonómicos a otros grupos, principalmente lepidópteros. Eso, para quien no sabe, son mariposas y polillas, y también hormigas, pero básicamente me interesa cualquier modelo de estudio donde pueda aplicar las técnicas y las temáticas que les voy a mostrar durante la presentación de hoy. Trabajo más que nada con genética y genómica. Dentro de genética hay un apartado especial que son los códigos de barras genéticos, voy a hablarles de eso también, y complemento esa información con análisis de coloración, canto y morfometría. Como les decía, vengo del Museo Argentino de Ciencias Naturales, particularmente de División Ornitología. Acá se ve una foto que probablemente como consecuencia de la pandemia también ha quedado desactualizada, ya que varias personas se han ido de la división, y en muchos casos del sistema científico. Creo que eso es algo que ha tenido como consecuencia la pandemia y la situación del país. Actualmente la división tiene 6 investigadores de CONICET, 4 postdoc, 3 doctorandos, 5 tesinistas y 4 CPA, y los intereses son más o menos los mismos que yo les decía para mí. Trabajan con genética, morfología y comportamiento de aves desde siempre. Desde el 2005 trabajan en códigos de barras genéticos, y eso ha dado el pie para que desde el 2010 se empiece a trabajar con otros grupos animales, principalmente lepidópteros y hormigas. Lo que yo suelo aplicar en todas mis investigaciones, y es lo que van a ver en los principales ejemplos que elegí para esta presentación, es lo que yo llamo un enfoque integrador, en el cual combino 3 patas de evidencia. La primera es la genética, que inicialmente utilizaba solamente datos de sangre, o sea, marcadores tradicionales de ADN mitocondrial, de ADN nuclear, y más recientemente incorporé datos genómicos, tanto de representación reducida. En ese caso utilizo el método de doble clivaje enzimático llamado ddRAD, pero también estoy utilizando genomas completos. Y uso esa información, tanto de Sanger como genómica, para hacer diversos análisis de genética poblacional, filogeografía y filogenética. Y esa evidencia genética la complemento con análisis morfológicos, principalmente lo que tiene que ver con morfometría, por ahora clásica, pero me interesa también explorar lo que es morfometría geométrica, y también, o principalmente, análisis objetivos de coloración del plumaje. Y digo objetivos porque la visión o el modelo visual de las aves es totalmente distinto al de los humanos. Entonces necesitamos, para evaluar diferencias en los colores del plumaje, medir reflectancia mediante un espectrofotómetro y luego aplicar modelos de visión aviar mediante, por ejemplo, paquetes de R. Perdón. Y también hago análisis de comportamiento que tienen que ver más que nada con analizar diferencias en lo que es las vocalizaciones de las aves. Con respecto a genética, les decía al principio, hay un apartado que quería mencionar, porque no es una línea de investigación mía per se, pero sí es algo que es transversal a todas mis líneas de investigación, que son los códigos de barras genéticos.
Creo que esta puede ser también un punto bastante fuerte de lo que puede ser mi vinculación con otros grupos del CID, o sea, para colaboraciones. Y los códigos de barras genéticos, para aquellos que no los conocen, son secuencias cortas y estandarizadas de ADN, puede ser ADN mitocondrial, puede ser ADN nuclear, que tienen ciertas características que permiten que sean útiles para discriminar especies, o sea, separarlas a las especies. Inicialmente esto fue propuesto en el 2003 como una técnica para identificar especímenes incógnitas, es decir, no sé a qué especie pertenece un espécimen, obtengo esa secuencia de ADN, la comparo contra una base de referencia de especímenes con identidad taxonómica conocida y tengo un match de identificación. Actualmente se utiliza para muchísimas más cosas que eso y es para lo que lo uso yo o lo usamos en la división de ornitología del museo, que es principalmente para estudiar biodiversidad o patrones de diversidad genética. La principal característica que habilita el funcionamiento de los códigos de barras genéticos es que tienen baja variabilidad intraespecífica y alta divergencia entre especies, y en el caso de la mayoría de los grupos animales se usa un fragmento de casi 700 pares de bases del gen mitocondrial de la CO1, citocromo oxidasa 1. Y van a ver que menciono durante mi presentación varias veces a CO1, y por eso quería hacer una breve introducción de los códigos de barras genéticos. Una extrapolación o el siguiente paso de lo que son los códigos de barras genéticos es el metabarcoding, que recuerdo que surgió por un comentario que hice en el primer seminario, en el de Villa Regina, que es básicamente escalar la producción de códigos de barras genéticos utilizando secuenciación de nueva generación para pasar de un foco que estaba puesto inicialmente en los especímenes, donde obviamente cada espécimen tiene su extracción, su PCR y su secuenciación, a las muestras de especies, o sea, uno va a tratar de analizar más que nada la composición, la detección o la riqueza de ciertas especies, donde ahí trabajamos con muestras, lo que se llama bulk o sopa de muestras, se hace una extracción masiva, una PCR masiva, se generan secuencias mucho más cortas que después son separadas mediante códigos bioinformáticos. En este sentido, recomiendo bastante esta revisión reciente sobre aplicaciones y perspectivas futuras de las herramientas de metabarcoding en general, que puede ser tanto ADN de lo que se llama community DNA, que son muestras de suelo, por ejemplo, o environmental DNA, que son muestras de aire, muestras de agua, donde no se tiene a los ejemplares, sino que se tiene trazos o restos de esos ejemplares. Y acá hay algunas de las aplicaciones, y esto es uno de los puntos que yo veo como mayor potencial para posibles colaboraciones. Actualmente tenemos experiencia en dos proyectos en particular, los dos tienen que ver con dieta, o sea, análisis de contenido estomacal o de contenido en las heces. Estamos analizando la dieta del guacamayo rojo, que ha sido reintroducido a los esteros de Liberá posterior a su extinción, y también, en colaboración con gente en el CEMPAT, estamos analizando la dieta de un cangrejo invasivo en la Patagonia. Y ahora sí, yendo a lo que son mis líneas de investigación, son tres, voy a tratar de ser lo más breve posible, voy a presentar las líneas y mostrar los resultados principales y las perspectivas futuras. Mi principal línea de investigación, quizás hasta el último año o hasta los últimos años, y por lo tanto la más prolífica porque es con la que empecé mi doctorado, es la de selvas sudamericanas disyuntas. Y el contexto biogeográfico en el cual se enmarca puede ser resumido en esta figura, en la cual a la izquierda el mapa el mapa de calor nos muestra las zonas de mayor diversidad de aves, pero podría ser para varios grupos animales, donde las zonas rojas son justamente las de mayor diversidad. Y en conjunto con el mapa de la derecha podemos ver que las zonas rojas son justamente las selvas andinas o yungas, la Amazonía y la selva atlántica al este. Actualmente estas selvas se encuentran separadas por un corredor de vegetación abierta, el CBA, pero han estado conectadas estas selvas, la selva atlántica con las yungas y Amazonía, por distintas rutas espaciotemporales no mutuamente excluyentes, que han contribuido a lo que se conoce como intercambio de flora y fauna. Eso ha generado muchos patrones biogeográficos interesantes para que estudiemos. Entonces, el objetivo general de esta línea es estudiar los factores y procesos que han impulsado la diversificación de la fauna selvática sudamericana a través del análisis de los patrones de diversificación y diversidad críptica de aves, lepidópteros y hormigas de la selva atlántica y las yungas amazoninas.
Para llevar adelante ese objetivo, utilizamos diversas estrategias. La primera fue realizar estudios especie específicos o comparativos de unas pocas especies, 2, 3 especies, no más que eso. Entonces, estos son estudios filogeográficos clásicos con marcadores genéticos, genómicos, en el caso de este trabajo del 2019, y, como les decía al principio, complementado con información fenotípica o comportamental. Inicialmente comencé estudiando estas 3 especies, Savia rúbica, Pipredia melanota y Rhamphothrigum megacephalum, durante mi doctorado, y las sigo estudiando actualmente, donde todas comparten el hecho de tener poblaciones alopátricas, es decir, disyuntas, las cuales se encuentran separadas por el corredor de vegetación abierta, pero difieren en sus características biológicas o ecológicas. Voy a volver sobre esto en unos minutos. Lo siguiente que hicimos fue aumentar la escala, es decir, analizar muchas secuencias, miles de secuencias de cientos de especies, y obviamente utilizamos el marcador CO1, que son los códigos de barra genéticos, porque aprovechamos que tenemos una biblioteca de secuencias bastante grande y en continuo crecimiento para los 3 grupos que les mencioné, aves, lepidópteros y hormigas. Entonces, en el 2017 analizamos, salió nuestra primera publicación con secuencias de mariposas. Fue el primer trabajo fuera de lo que es aves. Acá nos concentramos principalmente en el NEA. Ese mismo año salió la primera publicación también de códigos de barras genéticos del Parque Nacional Iguazú para hormigas. A comienzos de este año, en un proyecto de Natalia Tiná, que yo dirigí, complementamos o expandimos el trabajo del 2017, generando códigos de barras para lo que son las mariposas del NOAA, y aprovechamos para estudiar patrones geográficos de variación genética en lo que es el norte del país, y específicamente para un conjunto de unas 135 especies compartidas entre la selva atlántica y las yungas en el noroeste de Argentina. Y por último, una tesis de grado que estoy dirigiendo de Priscila Lusak, que esperamos que comenzó en pandemia y esperamos que termine para fines de este año. Se hizo toda a distancia, básicamente, de nuevo utilizando las bases de códigos de barras genéticos. Se generó una base de datos de más o menos 70 especies que están presentes en ambas selvas. Algunas tienen distribución continua, o sea, están también en otros ambientes abiertos, y otras tienen distribución disyunta. Y estamos analizando si los rasgos ecológicos o los atributos biológicos de esas especies pueden predecir el grado de diferenciación genética que tienen las poblaciones a través del corredor de vegetación abierta que actualmente separa las selvas. Entonces, la conclusión principal que venimos sacando, o que vengo sacando de estos estudios, es que las historias evolutivas de las especies que estamos analizando son idiosincráticas. Eso significa que son especies específicas y que dependen principalmente de los atributos biológicos de las mismas. Esto hace que especies que se encuentran codistribuidas y separadas por un mismo factor evolutivo, que en este caso sería el corredor de vegetación abierta, respondan de manera diferente y asincrónica a este factor. Y esto lo empecé a notar en mi tesis doctoral con estas 3 especies de aves, donde a la izquierda tenemos Savia rúbica y a Rhamphothrigum megacephalum, y a la derecha a Pipredia melanota. Y lo que podemos ver es que estas 2 son especialistas de ambientes selváticos y especialmente del sotobosque, o sea, el estrato inferior de las selvas. No suelen salir de esos ambientes y están descritas como especies más bien sedentarias y con baja tolerancia ambiental. En cambio, Pipredia melanota es una especie que sale de las selvas, si bien su ambiente preferencial es ese, se la ha visto en cualquier otro tipo de ambientes. Cuando está dentro de la selva, forrajea en el estrato superior, en el que se parece justamente más a un ambiente abierto. Tiene una tolerancia ambiental mayor y es migrante estacional en lo que es su distribución al oeste. Y lo que observé es justamente que Rhamphothrigum megacephalum y Avia rúbica lo que tienen en el eje Y es divergencia genética a través del corredor de vegetación abierta, y lo que se observa es que la divergencia genética de estas especies que son especialistas de bosques selváticos, de ambientes selváticos y el sotobosque, es muchísimo mayor que la especie más bien generalista y de mayor tolerancia ambiental. Entonces me pregunté si esto podía extrapolarse o qué pasaba cuando analizamos más especies. Ahí surge la tesis de licenciatura de Priscila Lusak, como les contaba, donde analizamos varios atributos biológicos y morfológicos, como por ejemplo el índice mano-ala o el peso de las aves. Utilizamos un enfoque de modelos lineales generalizados mixtos y también univariado.
Y para resumirles un poquito lo que encontramos es que efectivamente cuando analizamos casi o más de 70 especies y comparamos la divergencia en sus poblaciones a través de este corredor de vegetación abierta, vemos que las variables morfológicas no son importantes para predecir esa divergencia, sino que lo más importante son los atributos ecológicos, y en particular estas tres variables. El nivel de dependencia del ambiente selvático, que lo que dice es qué tanto una especie depende de ese ambiente versus qué tan generalista es. Lo que podemos ver es que las especies que se encuentran solamente en el interior de la selva tienen muchísima mayor divergencia a través del corredor que las especies que habitan el borde de la selva o incluso ambientes abiertos. También vemos que las especies que forrajean en el sotobosque, o sea, en el estrato inferior, también tienen mayor divergencia que las que forrajean en el dosel. Y también observamos que aquellas que se alimentan de invertebrados o vertebrados pequeños o que tienen una dieta mixta, tienen mayor divergencia genética que aquellas que se alimentan de plantas. Y lo mismo vimos con las mariposas en el trabajo del 2021, que salió hace muy poquito, donde en este caso lo que tenemos es distribución disyunta versus continua, pero como las mariposas tienen una asociación muy cercana con lo que es la vegetación, podríamos pensar que las que tienen distribución disyunta entre las selvas son especialistas, o sea, no pueden estar en otros ambientes abiertos porque básicamente no está la planta hospedera en esos otros ambientes, mientras que las que tienen una distribución continua serían más bien generalistas de ambiente. Y encontramos de nuevo lo mismo, que las especies de distribución disyunta o especialistas tienen una distancia genética entre selvas significativamente mayor a las especies generalistas o de distribución continua. Con respecto a lo que serían perspectivas futuras, obviamente sigo investigando las especies que les mostré recién y los proyectos que les comentaba recién, pero hay algunos trabajos que me quedan en el tintero que probablemente no tenga yo el tiempo de llevarlos adelante, así que son oportunidades para futuros estudiantes, tesis de licenciatura, tesis de doctorado. Principalmente me gustaría hacer lo que venía haciendo con aves, con estas especies de mariposas, esta es una polilla, y con esta hormiga, que han mostrado diferencias genéticas entre sus poblaciones de la selva atlántica y las yungas. Quisiera hacer estudios filogeográficos, especie específicos, profundos, que no hay muchos antecedentes en Latinoamérica de eso. Y por otro lado, me gustaría usar los códigos de barras genéticos a gran escala para tratar de describir la diversidad taxonómica que hay en las polillas de Argentina. Hice un primer intento con lo que son las polillas de Misiones, funcionó bastante bien, y el tema que tienen las polillas es que la taxonomía está muy atrasada. En Argentina se sabe muy poco, hay muchísima diversidad por describir todavía, y creo que los análisis de código de barras genéticos podrían ayudar a describir esa diversidad. Con respecto a la segunda línea de investigación, que es en la que más me encuentro trabajando actualmente, la titulé Diversificación de la bifauna patagónica. El objetivo general es estudiar los factores y procesos que han impulsado la diversificación de la bifauna patagónica terrestre. Para eso estamos haciendo un estudio comparativo de los patrones evolutivos de varias especies que habitan no solo la Patagonia continental, sino también las Islas Malvinas. Entonces, por un lado, tenemos que estamos analizando en profundidad la historia evolutiva de dos especies continentales, o sea, que están en la Patagonia continental, pero no están en las Islas Malvinas, que son el chingolo, Zonotrichia capensis, y la diuca común, Diuca diuca. Elegimos estas especies, o elegí estas especies porque tienen distribución similar, tienen una ecología similar, tenemos estudios previos, y ahora les voy a comentar un poquito específicamente sobre lo que vengo haciendo con chingolo, y están presentes en toda la Patagonia. Y el estudio comparativo de 8 especies que se reproducen en las Islas Malvinas contempla justamente un estudio de una escala inferior, donde la idea es muestrear algunas localidades de la Patagonia continental y de las Islas Malvinas. Tenemos ya muestras de las islas, que es el lugar más difícil, por un estudio previo que hicimos solamente con ADN mitocondrial, donde vimos que justamente el nivel de diferenciación entre las poblaciones continentales y las poblaciones insulares varía según la especie. Y tanto en los ejemplos de las especies anteriores que vamos a estudiar en profundidad, y en este caso de las especies donde vamos a explorar la conexión histórica con las islas, todo esto se enmarca en lo que es el análisis de la influencia de las glaciaciones del Pleistoceno en la Patagonia. Y quería, dentro de esta, así como les mostré los resultados de las selvas, o el principal resultado de lo que es el análisis de la línea de investigación de las selvas,
quería mostrarles los principales resultados de lo que vengo haciendo con Zonotrichia capensis. El chingolo, como lo deben conocer, es una especie de distribución continental, tiene variación geográfica en morfología y coloración, tiene una fuerte asociación entre el canto y el ambiente, tiene 25 subespecies actualmente reconocidas, pero el tema es que la mayoría de estas subespecies son prácticamente indistinguibles. Pero hay una excepción a ese patrón. La excepción es justamente Zonotrichia capensis australis, que es la subespecie más austral de Zonotrichia capensis, está en la Patagonia, y lo que la distingue, que se puede ver en esta foto, es que no tiene, principalmente, la principal diferencia es que no tiene las franjas negras en la cabeza. Además, otros parches negros también son más pálidos o menos prominentes. Sabemos de estudios anteriores que la especie tiene tres linajes mitocondriales en el continente, que dos de esos linajes, el que aparece en amarillo, el linaje B, y el C en azul, están en Argentina, y el linaje B es el que está más ampliamente distribuido, como se ve en este mapa. Dentro de ese linaje B, la población patagónica parecería formar un grupo diferenciado del resto de las poblaciones de Argentina. Entonces, en este contexto, lo que decidimos es obtener genomas mitocondriales y nucleares completos para 9 individuos de Zonotrichia capensis australis, o sea, la subespecie patagónica, y 9 individuos del centro-norte de Argentina, que sí poseen las franjas negras en la cabeza. Para eso, estos son los sitios de muestreo. En rojo siempre va a estar australis y en azul siempre va a estar otras subespecies del centro-norte de Argentina. Para este primer estudio evitamos una zona de transición donde hay individuos con fenotipo intermedio, probablemente como consecuencia de flujo génico, pero por ahora, van a ver, les voy a comentar lo que estamos haciendo también en la zona de transición. Para eso para obtener los genomas completos, viajé en el 2018 durante un mes y medio aproximadamente a la Universidad de Cornell, específicamente al Lab of Ornithology de dicha universidad. Después de generar esos genomas, de curar la información, terminamos con más o menos 11 millones de SNPs nucleares y algo así como 17.000 pares de bases del genoma mitocondrial, que es prácticamente todo el genoma mitocondrial aviar. Y en breve lo que encontramos, lo primero que ven acá en pantalla es uno de los árboles filogenéticos que hicimos con el ADN mitocondrial completo, en este caso es la topología bayesiana, y lo que podemos ver es que efectivamente Australis forma un grupo diferenciado del resto de las subespecies, pero todo dentro del linaje B, dentro de Argentina, y se habrían separado hace aproximadamente 400.000 años, los cuales coincidente con los ciclos glaciales y el avance de las masas de hielo en la Patagonia. En cambio, a nivel nuclear no se observa diferenciación, o la diferenciación es muy baja, como lo indica este análisis de componentes principales, pero principalmente también lo indica este valor de FST. Para los que no saben, el FST es un indicador de diferenciación relativa que va entre 0 y 1, mientras más alto, mayor diferenciación. Y acá es básicamente 0. Y este análisis que tenemos acá abajo es un análisis de structure o estructuración poblacional, donde yo lo forcé a que nos muestre dos grupos, pero en realidad el K, o la cantidad de poblaciones más probable, según la máxima verosimilitud, para nuestros datos es 1. Es decir, no podemos con los datos nucleares identificar diferentes poblaciones. Entonces después, cuando empezamos a escanear el genoma nuclear completo, generamos lo que se conoce como un Manhattan plot o gráfico de Manhattan. No importan los detalles de cómo se construye esto, pero para que se entienda rápidamente, esto es todo el genoma, y cada puntito es una ventana de 15.000 pares de bases, en base a la cual calculamos un valor de diferenciación, un valor de FST. Lo que está por arriba de la línea roja, que es nuestro umbral, podría ser considerado como alta diferenciación. Y lo que vemos es que hay una sola región de alta diferenciación, ubicada en el scaffold 42, que está en el cromosoma 5, y lo que encontramos dentro de esa región es un gen que se llama ST5, el cual regula a otro gen que es necesario para la generación de los melanosomas y de melanina en mamíferos. Es decir, habríamos encontrado el gen que sería, o la región genómica, que sería lo responsable de las diferencias en la coloración melánica, es decir, la coloración negra que tienen Australis, que no tienen las franjas negras, y el resto de las subespecies que sí la tienen.
Obviamente, lo que ven a la izquierda es el análisis de componentes principales en base a los sitios variables de ese pico, y a diferencia de lo que veíamos para todo el genoma, los grupos son claramente diferenciables. Y si se acuerdan, les dije que para este primer estudio evitamos la zona de transición porque queríamos justamente no tener ese ruido que podía meternos la zona de transición para nuestro primer análisis con genomas completos, pero ya estamos trabajando en explorar o en caracterizar esa zona de transición. Hicimos un primer muestreo en el 2019, a finales de ese año, un poquito antes de que arranque la pandemia, donde todos estos puntos que se ven en Río Negro y en Chubut son los sitios de colecta, donde se tomaron muestras de ADN y también se midieron, se grabaron a los individuos. Estamos planeando una nueva campaña en la cual vamos a hacer 2 transectas este-oeste en Río Negro y en Chubut para noviembre de este año, y si la situación sanitaria lo permite, ya estaría viajando de nuevo el año que viene a Cornell para generar nuevamente datos de genomas completos y también de ddRat-seq para hacer un estudio de genética poblacional del chingolo en todo el país con muchísimos datos genómicos. Esto es parte de un proyecto doctoral de Priscila Lusak, cuya tesis les mostré algunos resultados al principio. Ella se ha presentado a beca doctoral de CONICET, conmigo como director, y bueno, si tenemos suerte de que le salga, ella estaría tomando algunos ejes de este proyecto. Y por último, esto lo voy a pasar muy por arriba, la tercera línea de investigación tiene que ver con la evolución de la bifauna andina y de otras regiones de altura. El objetivo es estudiar el rol de la cordillera de los Andes como factor de diversificación, pero también estudiar otros sistemas de altura que no son los Andes. Y en particular estamos estudiando la región de las sierras centrales de Córdoba, conocida también como Pampa de Achala, que está separada por 400 kilómetros de zonas bajas y que tiene la característica de albergar bastante fauna endémica. Dentro de esa fauna endémica, 11 subespecies de aves. Hicimos un primer estudio con ADN mitocondrial de 7 de esas 11, y ahora pretendemos expandirlo con datos genómicos y con el muestreo completo de todas esas subespecies. También estoy llevando adelante un estudio filogeográfico de esta especie en particular, que es Leptactinura digitaloides, que tiene una distribución fragmentada por los Andes y que aparte también está en la Patagonia continental, o sea que serviría para lo que es el objetivo de estudiar el efecto de las glaciaciones en la fauna patagónica. Y por último, estamos utilizando los códigos de barras genéticos para analizar evidencia de selección natural para adaptación a la hipoxia, es decir, a la adaptación a la baja de oxígeno en ambientes de altura. Esto es principalmente porque CO1 es uno de los genes que codifica para una proteína que está involucrada en la cadena respiratoria, cuyo último receptor de electrógeno justamente es el oxígeno. Bueno, y con eso termino. Les dejo mis mails de contacto